Llevamos en Semergen desde hace mucho tiempo, una sociedad que tenemos mucho cariño. Yo desde que era médico de familia, yo estuve un año de médico de familia. María, incluso desde que era yo creo estudiante, pertenece a Semergen. Entonces siempre todos los años el Grupo de Salud Mental intenta traer algunos talleres de problemas muy aplicados a la práctica clínica y muy del día a día del médico de familia. Yo creo que todos coincidimos aquí que benzodiazepina y opiáceos son un campo de batalla constante en nuestra consulta, sobre todo en pacientes que tenéis muchos con patologías, con enfermedades crónicas que cursan con mucho dolor, y muchas veces las interacciones de estos medicamentos con otros que ponemos pues son un problema importante. De hecho, ya sabéis que la benzodiazepina no solamente tienen efectos para la ansiedad, sino que la utilizamos también como relajantes, como sedantes, incluso como anticonvulsivos, pero tenemos que tener mucho cuidado con aquellos pacientes, que yo creo que yo voy a dar la parte de benzodiazepina y María dará la parte de opiáceo. Entonces en benzodiazepina yo creo que lo importante es identificar qué pacientes nos pueden estar abusando de la benzodiazepina, porque muchas veces nos damos cuenta de que son pacientes que intentan sacar una receta una semana, otra receta la otra semana, vemos que consumen más benzodiazepina de lo indicado. Y luego tenemos que tener cuidado a la hora de manejar algunas benzodiazepinas, que son las que nos pueden producir más riesgo de abuso o de dependencia. Que yo, a grosso modo, diría que son las benzodiazepinas que tienen la vida media más corta y que son las más potentes, ¿vale? Las más potentes y que son las que tienen la vida media más corta. Y con el tema también de los opiáceos, que ya sabemos que no solamente tenemos el efecto analgésico, sino que tienen alguna otra indicación. Con el tema de los opiáceos también tendremos que manejar qué pacientes nos pueden hacer algún problema de dependencia de opiáceos y cómo ponerle solución. Vamos a intentar dar la parte de teoría unos 20 o 30 minutos cada uno, y luego yo quiero que quede mucho tiempo para que podamos para que podamos discutir y para que nos podáis preguntar cualquier duda que tengáis, cualquier problema que pueda surgir. A mí no me importa si en medio de la charla sale alguna cosa que queréis preguntar, podemos parar porque tenemos tiempo de sobra, y si en ese momento tenéis una duda importante podéis interrumpir, que no hay problema. Incluso yo a lo largo de la charla pues haré alguna pregunta para que un poco sea también muy interactivo, que es lo que yo creo que hagamos. Este va a ser un poco el índice general. Hablaremos un poco de las indicaciones, de las interacciones, de la farmacocinética y farmacodinámica de la benzodiazepina, cómo manejar cuando hay un paciente que le queremos quitar la benzodiazepina. Yo creo que también esto, como cualquier otro trabajo, es un trabajo también mucho de motivar al paciente. Lo mismo cuando el paciente quiere dejar de fumar o cuando el paciente quiere perder peso, pues a lo mejor tenemos que motivar a los pacientes a que dejen un poco las benzodiazepinas, porque tenemos muchos pacientes que están consumiendo benzodiazepinas, y como todo en medicina tenemos que valorar los beneficios y los riesgos de consumir estos productos. Luego vamos a poner alguna diapositiva de algunos compañeros que son muy optimistas con el uso de las benzodiazepinas, como que se pueden usar alegremente, que no hay ningún problema, y luego hay compañeros que es todo lo contrario, que son fármacos muy malos, que crean dependencia, que tienen muchos efectos secundarios. Yo creo, como todo, que debemos saber utilizarlo, y sobre todo lo que tenemos que tener cuidado es que hay algunos pacientes que la están usando sin recomendación médica, porque la vecina le ha dejado una pastilla que es muy buena, pero con esta pastilla duerme, porque el farmacéutico le ha recomendado que lo pueda tomar, etcétera. Entonces, sobre todo, en muchos pacientes hay que hacer un trabajo de vigilar qué fármacos están tomando. Yo desde que hice medicina de familia, ahora que soy también psiquiatra, yo siempre le hago un chequeo a los pacientes de que echen todas las medicinas que tienen en una bolsa y me la traigan a consulta, porque muchas veces lleváis sorpresas, creéis que está tomando una cosa y lo que está tomando es justamente lo contrario. Entonces muchas veces hay que comprobar lo que el paciente está tomando, porque a veces te lleva sorpresas. Ves que el paciente tiene, por ejemplo, alprazolam y tiene el lorazepam y se está tomando las dos a la vez, y entonces ahí no hay ningún tipo de beneficio. En relación a los opiáceos, opioides, María era una descripción muy general de todos los principios que podemos usar, y muchas veces también tenemos que tener en cuenta las guías de recomendación. ¿Qué nos dicen las guías para poder usar los opiáceos? Y también hablaremos de algunos casos clínicos. Empezamos nosotros con la benzodiazepina. Lo más importante a la hora del mecanismo de acción es saber cómo actúa una benzodiazepina. Si recordáis de Pharma, la benzodiazepina lo que produce es una estimulación a través del sistema GABA, sistema GABAérgico. En el sistema GABAérgico también actúan otros medicamentos, como puede ser, por ejemplo, gabapentina y pregabalina. Gabapentina y pregabalina son unos fármacos que también habéis usado muchísimo vosotros, y que son fármacos que a veces, cuando hay una dependencia de benzodiazepinas, podemos usar, porque hacen prácticamente el mismo mecanismo de acción. Producen una estimulación del GABA, que el GABA es un aminoácido que tiene un efecto, dijéramos, inhibidor,
para disminuir la excitación del sistema nervioso que se puede producir en un problema de ansiedad, ¿vale? Esto es el mecanismo de acción de la benzodiazepina. ¿Cómo actúa a través del GABA? Pues hay un complejo, que luego veremos un dibujo, y ese complejo lo que hace es liberar iones cloro que hace que la célula se hiperpolarice y produce un efecto relajante, un efecto ansiolítico. Ese es el mecanismo de acción de la benzodiazepina. ¿Qué es lo que pasa con estos receptores? Lo veremos luego. En estos receptores también actúa el alcohol, ¿vale? Que muchos pacientes a veces mezclan alcohol con benzodiazepina y se potencian los efectos. Y en estos receptores también actúan algunos barbitúricos, anticonvulsionantes, y muchas veces se producen efectos secundarios por asociación de esos productos. Cuando comentaba yo un poquito el tema de ser demasiado optimista o demasiado pesimista con el tema de la benzodiazepina, tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las contraindicaciones de la benzodiazepina. Yo creo que a nivel general las principales contraindicaciones serían en pacientes con apnea del sueño, que muchas veces no los tenemos diagnosticados. Hay pacientes muy obesos que durante el día tienen mucha somnolencia y que podemos tener una sospecha de tener una apnea del sueño. Ahí muchas veces sería mejor usar otros fármacos para poder dormir. Y luego, por ejemplo, si tenemos aquellas enfermedades que producen debilidad muscular, como por ejemplo la miastenia gravis, pues como sabéis que algunas benzodiazepinas producen efecto relajante muscular, y aunque no lo produzca, uno de los efectos secundarios más frecuentes, la debilidad, pues en estos pacientes tampoco estaría aconsejado usarla. Para el tema de la ansiedad y el insomnio, pues hay mucha gente que pone benzodiazepina. Hay un hipnótico que a mí me gusta mucho, que es la trazodona, que yo creo que deberíamos usar más trazodona a lo mejor y menos benzodiazepina, siempre y cuando la trazodona se tolere bien, sobre todo en las personas mayores, que podemos tener más cuidado, más problemas con las benzodiazepinas, porque las benzodiazepinas, el problema que nos pueden hacer es que al principio te van a cortar mucho el insomnio, pero luego al cabo de los años, en algunos pacientes, no en todos, pueden producir lo que se llama el fenómeno de la tolerancia. ¿Qué es el fenómeno de la tolerancia? Que pasa mucho con las benzodiazepinas, que cada vez necesitan más dosis para que haga el mismo efecto. Y entonces nos encontramos que pacientes que están durmiendo muy bien, a lo mejor con 1 miligramo de lormetazepam, luego al cabo de unos meses necesitan más y van subiendo la dosis, ¿vale? Y ese es el problema que podemos tener con la benzodiazepina. Eso no quiere decir que nosotros no le tengamos que poner benzodiazepina a un paciente que no duerme bien y a un paciente que tiene ansiedad, pero las benzodiazepinas no son el único tratamiento. Tenemos que explicarles medidas generales del sueño, tenemos que mandarlo a que hagan talleres de relajación, tenemos que mandarlo a lo mejor a que hagan una psicoterapia, porque claro, si un problema de ansiedad solamente lo tratamos con una benzodiazepina y no solucionamos la base, al final el paciente se puede convertir un poco en dependiente de las benzodiazepinas porque no hemos solucionado todos los problemas. El miedo a la dependencia, el miedo a la tolerancia, pues ya veremos qué perfil de pacientes son los que se nos pueden hacer adictos. Y esto también es un tema que tenéis que tratar con los pacientes, porque muchos pacientes que yo veo que le estamos poniendo psicofármacos, no solamente benzodiazepinas, sino también antidepresivos, tienen mucho miedo a quedarse enganchados a la pastilla. Muchas veces tú le mandas al paciente un antidepresivo o una benzodiazepina y hay pacientes que se lo toman por su cuenta, pero es que hay otros que no se lo toman, aunque tú se lo recomiendes, porque tienen miedo de hacer una dependencia y te lo van a preguntar. Entonces, hay por ahí algunas escalas de dependencia. Los pacientes que nos pueden hacer más dependencia son sobre todo aquellos pacientes que tienen dependencia a otra sustancia, aquellos pacientes que están consumiendo mucha dosis de benzodiazepina y que están consumiendo las benzodiazepinas más potentes. La más potente es el alprazolam, luego lo veremos. La más potente quiere decir, cuando tú pones en una tabla todas las benzodiazepinas, la que menos cantidad necesita para hacer el efecto, esa es la más potente, ¿vale? Entonces, no es lo mismo tener un paciente en nuestra consulta que se tome un lorazepam por la noche durante muchos años, que no sería tan peligroso, como pacientes que llevan mucho tiempo, aunque sean 3 o 4 meses, consumiendo, por ejemplo, 4 comprimidos de alprazolam de 0,5. Esos pacientes van a tener más riesgo de podernos hacer una dependencia. Y en esos pacientes a lo mejor tenemos que intervenir, ir quitándole un poquito, poco a poco, la benzodiazepina y poniendo otras cosas. Importante también cuando tú le pones al paciente un psicofármaco hacer mucha psicoeducación. Mira, esto es una cosa temporal para unos meses, luego tenemos que intentar tomar otro tipo de medidas. En principio no se produce dependencia, solamente un pequeño porcentaje de pacientes que usan estos fármacos y tienen dependencia. Nosotros tenemos para la benzodiazepina 2 tipos de uso, como ansiolítico y como hipnótico, fundamentalmente. Como hipnótico es importante explicar medidas de higiene del sueño y no prolongar mucho tiempo el tratamiento hipnótico. Luego hay otra opción que es ponerlo a demanda, porque esto también es muy importante. No es lo mismo el paciente que toma todos los días la benzodiazepina que el paciente que se lo toma a lo mejor una vez a la semana porque ese día no puede dormir. El que lo toma todos los días tiene más riesgo de que al cabo de unos meses haga tolerancia y necesite más dosis, pero el que a lo mejor se lo toma un mes, luego descansa, luego lo toma de manera esporádica, en ese paciente hay menos riesgo de dependencia y menos riesgo de tolerancia.
Y luego, como efecto ansiolítico, a lo mejor la benzodiazepina estaría indicada durante unos meses, pero luego lo que tendríamos que hablar es poner, por ejemplo, un ISRS, ¿vale? Porque no podemos dejar en líneas generales un paciente que tenga, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada solamente con benzodiazepina mucho tiempo. A lo mejor tenemos que poner un ISRS para disminuir el uso de la benzodiazepina. Esto es un poco la composición que tiene una benzodiazepina, que está compuesta por 3 anillos. Hay un anillo con posiciones de átomos de nitrógeno, esto simplemente desde el punto de vista farmacológico. Y recordar el efecto ansiolítico, el efecto sedante y el efecto relajante muscular, porque a veces usamos la benzodiazepina, o lo usan, por ejemplo, los traumatólogos, no por el efecto ansiolítico, sino por el efecto relajante muscular. Y tenemos a pacientes a lo mejor con cervicalgias que se han tirado un mes tomando una benzodiazepina, ¿vale? Sabéis, por ejemplo, que el diazepam es muy buen relajante muscular. Hay gente que la contractura muscular solamente se le quita con el diazepam, es muy buen relajante muscular. Y luego tenemos también ketazolam, que ketazolam es relajante muscular y además tiene un efecto hipnótico muy, muy positivo. A nivel de la farmacocinética, 3 características generales. En líneas generales, la benzodiazepina es muy liposoluble. Eso quiere decir que en aquellos pacientes que son muy obesos, que tienen mucho tejido adiposo, a lo mejor tenemos que ponerle un poquito más de dosis porque la benzodiazepina se acumula en la grasa. La vía sublingual es muy importante para la crisis de ansiedad. Si tenéis una crisis de ansiedad en la consulta, a veces es más rápido ponerle un alprazolam o un lorazepam por vía sublingual que pincharle, por ejemplo, diazepam, porque la vía intramuscular es mucho más errática, es muchísimo más rápido la vía sublingual. Eso que lo tengáis siempre en cuenta para cuando tengáis la consulta en una crisis de angustia, crisis de pánico, que responde muy bien al uso sublingual de lorazepam y de alprazolam. Luego tenemos que diferenciar, que esto yo creo que también es clave para poder manejar la benzodiazepina, 2 conceptos generales. La potencia, que ya lo hemos comentado, aquellas que son más potentes, más riesgo de dependencia, y luego la vida media larga y corta. En aquellos pacientes donde la benzodiazepina tiene la vida media más corta, van a necesitar tomar más cantidad de benzodiazepina al día y puede haber más riesgo de dependencia. De hecho, cuando tengamos un paciente, por ejemplo, que esté enganchado al alprazolam, lo que tenemos que hacer es irle sustituyendo el alprazolam por una benzodiazepina de vida media más larga, ¿vale? Para que el paciente un poco vaya disminuyendo la dependencia. Y la vida media larga tiene otro problema, que quizás es el único inconveniente cuando lo usamos con hipnóticos, es que si tú le pones a un paciente una benzodiazepina de vida media larga como hipnótico, luego durante la mañana siguiente puede tener efectos como de sedación, ¿vale? Que es lo que nos cuentan muchos pacientes. Me ha puesto un hipnótico con el que duermo muy bien, pero luego durante el día estoy como muy resacoso y no ejerzo muy bien mi función. Las benzodiazepinas tienen un efecto negativo sobre la memoria, ¿vale? Hay algunas benzodiazepinas que nos alteran un poco lo que es la memoria episódica. Hay pacientes que se toman una benzodiazepina y tienen un periodo de lapsus de unas 2 o 3 horas a raíz de tomarse la benzodiazepina que no recuerdan muy bien dónde han puesto las cosas. Son problemas de atención y de concentración que también nos pueden provocar las benzodiazepinas, sobre todo en las personas mayores. Las personas mayores tenemos que tener más cuidado. Esto es una diapositiva que está tomada de las guías de Fisterra, son unas guías que seguramente conocéis para manejo de ansiedad, manejo de insomnio. Entonces yo quiero solamente que aprendáis en esta diapositiva lo que son las dosis equivalentes. Es muy importante que en nuestra consulta tengamos alguna tablita de estas para manejar las dosis equivalentes. Las dosis equivalentes quiere decir, por ejemplo, que un comprimido de alprazolam de 0,5 puede equivaler a 2 comprimidos, a 2 miligramos de bromazepam. Sabéis que el bromazepam se comercializa a 1,5 y 3, ¿vale? Siempre tenemos que manejar un poco la equivalencia. A 0,5 de clonazepam, porque estamos viendo primero las de vida media corta, ¿vale? Alprazolam, bromazepam, clonazepam y lorazepam. Yo creo que con que aprendáis las 3 o 4 fundamentales, lorazepam 1 miligramo puede equivaler al alprazolam 0,5 miligramos. ¿Cuál es la más potente de esta benzodiazepina? El alprazolam, porque solamente con 0,5 hace un efecto igual de potente que, por ejemplo, uno de lorazepam. ¿Cuál es la vida media? Pues hay benzodiazepinas que duran muy poquito tiempo y otras que duran un poquito más, ¿vale? ¿Cuáles son las benzodiazepinas más eficaces para una crisis de ansiedad? Pues la que más rápidamente sube la concentración a la sangre, ¿vale? Por ejemplo, el alprazolam en 1 hora, que puede ser incluso un poquito menos, si se lo toma sublingual, pues el efecto ansiolítico es más fuerte, ¿vale? Entonces yo creo que es fundamental que tengáis siempre una tablita donde podáis saber las dosis equivalentes, la vida media y el pico plasmático. Yo creo que estas 3 cosas son fundamentales. Estas que he señalado aquí son un poco más las de vida media corta, alprazolam, bromazepam, clonazepam, clobazam, noviafren, ya se usa menos, pero también la podéis ver por ahí, y lorazepam. Como tiene la vida media más corta, de estas pastillas a lo mejor necesitamos que el paciente las tome 2 veces al día, 3, porque sabemos que a las 7-8 horas el efecto ansiolítico disminuye mucho. Y luego tenemos las de vida media más larga. El
el clordiazepósido, el diazepam, el cloracepato, que es el transilio, pues 7,5 equivale a 5 de diazepam. De estas, pues la que quizás más conocéis es el diazepam, que también se usa mucho. El diazepam yo casi siempre lo uso por la noche, porque la verdad que el efecto es muy sedante, pero hay gente que usa también diazepam durante el día. Cómo tolera cada paciente la benzodiazepina es muy diverso, Esto es un poco lo que recordé yo antes, que en el sitio de receptor de la benzodiazepina también actúa el alcohol y algunos barbitúricos. Y luego tenemos que tener en cuenta que los receptores GABA tienen como dos subtipos, el omega 1 y el omega 2. Y el omega 1 tiene la acción ansiolítica y sedante, y el omega 2 la acción relajante muscular. Casi todas las benzodiazepinas tocan el omega 1 y casi no tocan el omega 2. Hay un fármaco que conocéis y que veremos luego al final, que es el solpidem. El solpidem no es una benzodiazepina. El solpidem lo único que hace es tocar el receptor omega 1, lo mismo que cuando ponemos una benzodiazepina, ¿vale? Solpidem en líneas generales yo lo uso para insomnio de conciliación, porque luego para la alteración del sueño tenéis que preguntar si el paciente lo que tarda es en dormirse, o hay pacientes que se duermen muy pronto pero que se despiertan mucho a lo largo de la noche. Si el paciente tiene insomnio de conciliación, que lo que le cuesta es coger el sueño, lo que tenéis que poner es un hipnótico que actúe muy rápido, aunque luego dure poquitas horas, porque al paciente lo que le interesa es dormir pronto. Ahí uso yo el solpidem, ¿vale? Lo que pasa es que el solpidem es lo mismo que una benzodiazepina. Cuando ya va pasando el tiempo puede haber más riesgo de dependencia, ¿vale? Tenemos que tener más cuidado. La dependencia está marcada por los efectos negativos que le produce la medicina al paciente. Es decir, si el paciente, el hecho de tomar benzodiazepina le provoca que no rinda bien el trabajo, que pueda tener accidentes con el coche, etcétera, en esos pacientes son los que nos tenemos que plantear más el quitar la benzodiazepina. Si el paciente funciona más o menos bien desde hace muchos años y se toma el solpidem a lo mejor de manera esporádica, pues a esos pacientes a lo mejor no tenemos que ser tan agresivos para quitarle la benzodiazepina, porque quitar una benzodiazepina y provocar un problema de insomnio, pues ya sabéis que el insomnio también se asocia a peores problemas para la salud. Entonces yo creo que ahí tenéis que hacer un poco balance entre una cosa y otra, y siempre un poco chequear al paciente la cantidad de benzodiazepina que está tomando. Esto es un poco el mecanismo que expliqué antes, el sitio en el que actúan las benzodiazepinas y otra sustancia. Se ha quedado pillado. Pasa si quieres. Esto simplemente es porque yo creo que se ha quedado sin pila, sin batería. Esto simplemente es el mecanismo de acción de cómo actúa una benzodiazepina, que lo que produce es lo que comentaba antes, una liberación de los iones cloro. Pasa si quieres la siguiente. Estas son las indicaciones, como hemos comentado antes, para cualquier trastorno de ansiedad, para alteraciones del sueño, el síndrome de piernas inquietas, incluso hay muy frecuente en las personas mayores que nos cuentan o síndrome de piernas inquietas o casi síndrome de piernas inquietas, o que hace ansiedad por la noche, que no pueden dejar bien quietas las piernas, ahí va muy bien la benzodiazepina. Hay una urgencia psiquiátrica que es la catatonía, que no sé si habéis visto alguna vez, que son pacientes que se quedan como inmóviles. Ahí el tratamiento de elección es benzodiazepina, ¿vale? Luego también lo podemos usar para algunas contracturas musculares o problemas neurológicos, y luego la dependencia de alcohol. Sabéis que la dependencia de alcohol se trata con benzodiazepina, es lo que mejor nos frena un poquito el delirium tremens. Pasamos si quieren. Esto es un poco la cantidad de tiempo que yo recomendaría usar una benzodiazepina si hay un problema transitorio de insomnio, de a lo mejor un paciente, no sé, que tiene que hacer un trabajo muy importante y los 2 o 3 días antes duerme mal, pues a lo mejor usarlo de manera muy puntual. Si ya una ansiedad, como hipnótico hay que usarlo menos tiempo, y como ansiedad se puede prolongar una semana. Si lo que hay, por ejemplo, ya un trastorno de ansiedad generalizada, pues entonces a lo mejor lo tenemos que usar 8 semanas, mientras ponemos un ISRS para disminuir un poquito la ansiedad. Siempre importante lo que he comentado, y esto es muy importante en primaria, que también os forméis en medidas no farmacológicas para alteraciones del sueño y para alteraciones de ansiedad, que os forméis en dar talleres de relajación, en actividades un poco antiestrés que pueda hacer el paciente, porque muchas veces el paciente, el problema no es que necesite una benzodiazepina, sino que no sabe cómo manejar su ansiedad, y lo único que le calma durante 1 hora a lo largo del día su ansiedad es la benzodiazepina. En pacientes que necesitan tomar la benzodiazepina más tiempo, pues a lo mejor, si no se lo podemos quitar del todo, intentar por lo menos que minimicen el uso lo máximo posible. Pasa si quieres. Sí, una pregunta, porque tenemos otra sala más grande ahora disponible, quizás
¿Le importaría cambiar a una sala más grande? Pero es que estamos bien ya, estamos bien. Ahora no. Lo que sí puede traer son pilas para el Vale, voy a traer uno. Sí. Como ahora nos movamos otra vez, ya no, ya perdemos el... Vale. Vale, vale. Ah, porque hay más gente que quiere entrar. Pues y no pueden entrar. Pero... El aire acondicionado. Tú aquí, tú aquí. El aire acondicionado. Aire acondicionado, sí. Vale, pues nada. Pero son más gordas. Que estas son más gordas. Sí. Esto no cabe aquí. Es verdad, pues estas no son de Ya aquí. está, pues seguimos. Vale. Bueno, yo creo que mejor seguimos porque si cambiamos se nos va todo... ¿Queréis hacer alguna pregunta para un poco hacerlo más interactivo? ¿Alguien que quiera romper el fuego un poco? No sé qué impresión... ¿Sois muy optimista o muy pesimista con el uso de la benzodiazepina? ¿Qué impresión tenéis? ¿Creéis que nuestros pacientes consumen más benzodiazepina de lo que recomendamos? Yo quería hacer otra pregunta. Sí, sí. Cuando ha hablado antes de utilizar una benzodiazepina para conciliar el sueño, ha Sí. dicho que el zolpidem. No, no. El Zolpidem es una opción. El Zolpidem es una opción para insomnio de conciliación, solo. Lo que has comentado, insomnio pero cuando la persona concilia el sueño y sin embargo no es capaz de mantenerlo porque se despierta varias veces en la Ahí hay que poner una vida media más larga. Una trazodona, el ormetazepam, el flurazepam, que también lo usamos nosotros. El flurazepam lo que pasa es que es como más machacón. El ketazolam, ahora veremos a tomar los hipnóticos, ¿vale? Pero si el paciente lo que tiene es problemas de que tiene muchos despertares a lo largo de la noche, ahí el Zolpidem no actúa. Y el Zolpidem es verdad que hay pacientes que lo toleran bien, pero hay pacientes que lo toleran muy mal. Tiene efectos secundarios de pesadilla, hay algunos pacientes que han comentado alucinaciones visuales cuando toman el Zolpidem, y luego también tiene riesgo de dependencia, porque el efecto es muy... Eso sobre todo en personas ancianas, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado con el Sí, Zolpidem, o sea. sí. Personas ancianas, trazodona buena alternativa, lo vamos a ver ahora. Yo en algún paciente joven que ha venido con un cuadro de ansiedad generalizada, además de ponerle el inhibidor de la recaptación de serotonina, les he puesto pregabalina. Sí, Con objeto de no poner ninguna Sí. benzodiazepina porque tenía la sensación sí, de que iban a crear una adicción y me ha sí. ido muy bien. Sí, es otra opción, lo veremos luego. Pregabalina quizás lo que deberíamos de empezar a dosis muy bajita, porque si empezamos a lo mejor por 75, sobre todo a los ancianos, le produce una sedación tan fuerte que ya te dejan el tratamiento, ya no lo quieren luego tomar, ¿vale? Sí, sí. Claro. Es un síntoma de otra cosa y a veces no es un síntoma, porque a mí me hace mucha gracia cuando tú a lo mejor pasas la consulta después de una guardia que no ha dormido nada y te dicen paciente, yo es que duermo fatal, tengo insomnio, ¿cuántas horas duerme usted? Yo duermo 6 horas, coño, pues se duerme más que yo. Sí. Preguntar la calidad del sueño y cuánto duerme, porque hay mucha gente que no duerme, que dice que duerme fatal y que duerme 8 horas y le pone una benzodiazepina, no, yo es que sigo durmiendo mal, pero es que tú que quieres dormir todo el día, te quiero decir. Hay que preguntar el número de horas totales del sueño y la sensación de si el sueño es reparador o no, porque a veces lo que tenemos es una apnea del sueño, que el paciente tiene microdespertares porque se queda con mitad del ronquillo, pero claro, el insomnio es muy subjetivo. Y siempre tranquilizar a la población, no pasa nada porque una noche no duerma, ya la tercera noche que estés en vela dormirás seguro, porque el cuerpo, queda que no llega un momento que se relaja. El problema del insomnio es que ya el paciente se obsesiona con que ya esa noche no va a dormir, y como el paciente esté obsesionado de que esa noche no va a dormir, le puedes poner un montón de benzodiazepinas que no duerme, porque está con una ansiedad ahí que al final lo que hacemos es inflarlo de pastillas y no tiene otra... Entonces, manejar mucho con vuestros pacientes, que yo sé que lo hacéis muy bien, la psicoeducación, el que el insomnio tampoco es una cosa muy grave a corto plazo, que un poco ya dormirá, intentar un poco así. Y la higiene del sueño. La higiene del sueño, claro. Yo es que por la noche son las 2 de la mañana y no me he podido dormir. Pero es que me he dormido 4 horas de siesta en verano, coño, entonces es imposible que duermas, ¿sabes? Las siestas puedo intentar hacerlas cortitas, todas esas cosas. Hay en algún paciente también que utilizaba, aunque está fuera de ficha técnica y tenemos problemas en prescribirlo, que tiapina dosis de 25. Sí. Sí. Luego lo veremos. Todo lo que sea sedante que produzca efectos antihistamínicos o efectos incluso anticolinérgicos puede producir un poco de sedación por la noche. ¿Sabéis, por ejemplo, que se vende sin receta la... A ver. Dame el pincho que No. lo cambia. Vale. Venden sin receta la dormidina. La dormidina da muchísima resaca por el día.
porque la dormidina es un antihistamínico con efecto sedante. Entonces, mucha gente, no, tienes que comprar en la farmacia dormidina, que eso, como no tiene receta, no hay problema. Pues la dormidina puede ser a veces un fármaco con un efecto secundario importante, ¿sabes? Avanzamos un poquito más y luego hacemos más preguntas. Interacciones en general. Las interacciones es como todo. Si tú lees un libro de interacciones, aquello parece una película de terror porque todo interacciona con todo, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que puede pasar en la práctica clínica. Por ejemplo, ¿sabéis que hay algunos pacientes, sobre todo algunos abuelitos que tenemos con insuficiencia cardíaca, que la digoxina lo deja como un poquito más lento, como un poquito más como con falta de energía? Si tenemos digoxina y mucha benzodiazepina, podemos tener a lo mejor más probabilidad de que puedan tener más efectos secundarios a la digoxina, y está descrito en algunos casos posible acúmulo de digoxina con la benzodiazepina. Son interacciones que están descritas. La carbamazepina, sabéis que es un fármaco que se come a todo lo que se asocia a su lado. Es decir, paciente que tiene carbamazepina y otro fármaco, la carbamazepina se come ese fármaco. Luego puede pasar el efecto contrario. Hay algunos antibióticos y algunos productos como la simetidina que aumentan la concentración de la benzodiazepina. ¿Qué es lo que tenéis que tener en cuenta en estos pacientes? Pues que hay pacientes polimedicados que si le ponemos una benzodiazepina, a lo mejor ese paciente la benzodiazepina a la misma dosis que otro paciente que no tenga tantos medicamentos, le hace efectos más secundarios. Se le traba la lengua, tiene caída o tiene torpeza a la hora de andar, a lo mejor solamente con 1 miligramo de lorazepam, pero es porque tiene otras cosas que le aumentan los efectos secundarios. Luego también tenemos que tener cuidado a la hora de asociar benzodiazepinas con otros sedantes. La asociación benzodiazepina, opiáceos, barbitúricos, pues ahí nos pueden aumentar un poquito los efectos secundarios de la medicación. Las contraindicaciones ya las hemos visto, la miastenia gravis, la apnea del sueño. En aquellos pacientes que tengan hepatopatía, ya sabéis que el lorazepam no se metaboliza por el hígado y sería una buena indicación. Si tienen hepatopatía, tenemos que monitorizar las transaminasas hepáticas, porque como pongamos, por ejemplo, un fármaco que se metabolice por el hígado, le podemos producir una hipertransaminemia, ¿vale? Hay pacientes que tienen adicción a sustancias, pues esos pacientes son más complicados a la hora de que se nos puedan enganchar a las benzodiazepinas, porque muchas veces quieren la benzodiazepina no por su efecto bueno, sino porque le da un poquito el colocón para interaccionar con otras drogas. Y luego en los EPOC, sabéis que puede un poco producir una relajación muscular que haga que el paciente tenga peor función de ventilación a la hora de la respiración, y puede favorecer incluso en aquellos EPOC que retengan dióxido de carbono, puede favorecer que haya una insuficiencia respiratoria. Esto es un poco las contraindicaciones. En ancianos, tenemos que intentar en ancianos no usarlas de vida media muy larga, porque cuando no lo metabolizan, a veces no hemos pasado de dosis con algún anciano, el anciano sigue tomando la medicación, como la benzodiazepina tiene una vida media más larga, se le acumula un poquito el efecto, no lo metabolizan y tienen más efectos secundarios. Y a veces está descrito, que nos ha pasado en algunos pacientes, la reacción paradójica. ¿Qué es la reacción paradójica? Que tú le pones una benzodiazepina para que tenga menos ansiedad y lo que se pone es lo contrario, más agitado. Esto pasa a lo mejor en retrasos mentales, en algunos ancianos, en algunos niños. En el trastorno límite de personalidad hay algunos pacientes que le ponemos la benzodiazepina y lo que se ponen como más desinhibidos. Y esto pasa sobre todo con el alprazolam y otras benzodiazepinas que sean más potentes. El efecto sobre la memoria ya lo hemos comentado, sobre la memoria episódica. Lo más frecuente es cuando pongamos una benzodiazepina a los primeros días esté el paciente como muy sedado. El efecto secundario más frecuente cuando pone una benzodiazepina, muchos pacientes se quejan como de que están más torpes, está descrito en manera general como torpeza. En otros pacientes produce alteraciones del equilibrio, disartria, peor concentración, va a depender un poquito de la dosis. Esto es el efecto sobre la memoria. Perdón, el efecto sobre la memoria pasa el efecto de la benzodiazepina y se supone que se restablece o permanece en el tiempo, esa pérdida o esa dificultad para consolidar. Debe ser dosis dependiente, ¿vale? Porque yo no he encontrado por lo menos ningún estudio claro que relacione directamente benzodiazepina con demencia, directamente. Lo que sí está claro es que las benzodiazepinas en personas mayores producen deterioro cognitivo mientras lo están tomando, porque no es lo mismo un paciente que te tenga que hacer una tarea de atención con una dosis de lorazepam que el que no lo está tomando, ¿vale? Y lo que puede ser a lo mejor que en aquellos pacientes que estén más predispuestos a hacer una enfermedad de Alzheimer, a lo mejor si usan benzodiazepina durante más tiempo, puede ser que los síntomas aparezcan un poco antes, ¿vale? Pero yo creo que el efecto es dosis dependiente, porque claro, si el paciente lleva mucho tiempo sin tomar la benzodiazepina, a nivel de atención y concentración va adquiriendo otra vez más de estrés. Ahora, si está bajo los efectos de la dosis, pues sí es verdad que se produce una relajación de la atención. Si la llegásemos a sacar, se supone que recuperaría su estado previo.
¿Cómo? Si le llegamos a sacar la Sí. benzodiazepina, recuperamos A lo largo del tiempo los no debe por qué quedarse así, porque ya no está actuando la... Porque sí que es cierto que esos problemas son frecuentes, sí. Sí, claro, ¿no? Bueno, Si eso... por efecto de tal, pero no sabes cuánto tiempo. Si es un efecto secundario, hay muchos pacientes que tenemos con benzodiazepina y tienen menos ansiedad, pero no se concentran en algunas tareas. Luego ya cuando se le quita la benzodiazepina, se notan como más despiertos. Esto lo he comentado antes de la reacción paradójica, más frecuente con el alprazolam. El problema respiratorio que nos puede provocar. A nivel de urgencia sería recomendable no usar la benzodiazepina por vía intravenosa, y si lo usamos tener siempre el flumazenil al lado, porque por vía intravenosa el problema es que el efecto es más incontrolable. Entonces, si tenemos el antídoto no hay problema, pero usar una benzodiazepina a lo mejor por vía intravenosa sin tener al lado un antídoto, usarlo en una casa, usarlo en una asociación sin tener el flumazenil, siempre hay más riesgo de depresión respiratoria. Una vez que se pone el flumazenil ya sabéis que actúa muy bien para contrarrestar los efectos de la benzodiazepina porque bloquea el receptor. Y luego tenemos el gran problema con todos los sedantes del anciano que está bajo los efectos de una benzodiazepina a las 4 de la mañana y se levanta para orinar. Ese anciano es carne de cañón de que se pueda caer porque está todavía con una alteración de equilibrio y una sedación y que no haga un problema de caída y de fractura. Pero claro, ahí lo que tenemos que hacer muy bien es trabajar con la población de que tengan mucho cuidado a la hora de levantarse, que se levanten despacito, que no hagan un movimiento muy brusco porque pueden tener una hipotensión ortostática, que pasa a veces con la trazodona, te lo cuentan muchos pacientes, me levanta muy rápido y me mareo. Tienes que tener cuidado, tienes que poner una pierna, luego levantarte porque te pueden marear, ¿vale? Pero esto sí lo podemos encontrar también con la benzodiazepina. ¿Esa? Mientras sigas preguntando. Benzodiazepinas y niños. Hay niños que ahora no duermen, no Sí. concilian, no están agresivos. Sí. ¿Tú qué escogerías o cómo le medicarías? El niño se intentaría lo menos posible. El niño yo creo que ISRS a partir de los 7, 8, 9, lo que esté más indicado, de manera muy precoz. Pero claro, el niño es una cosa muy... Para poner una benzodiazepina hay que valorar riesgo y beneficio y entonces ya tendría que ser un niño con muchas dificultades a nivel de funcionamiento para poner la benzodiazepina. Si hay que ponerla durante un tiempo se pondría, pero claro, el niño puede luego en el colegio quedarse más dormido, tener menos atención, ¿vale? Entonces los niños, a lo mejor lo que se ponen más son antidepresivos. ¿Y como urgencia? Como urgencia una benzodiazepina se puede poner, porque claro, es que en una urgencia si está un niño que está súper agitado, que le está pegando al padre, en ese momento tienes que poner algo, pero una cosa es usar de manera puntual una benzodiazepina y otra cosa son los efectos acumulativos a lo largo del tiempo, ¿vale? Pasa como con el tema de la embarazada. La embarazada ya sabéis que en teoría en el primer trimestre tenemos que tener más cuidado por el riesgo de malformaciones, que luego no son tantas, pero que bueno, que sí están un poco descritas en la literatura, el labio leporino y demás. Pero si viene una embarazada con una crisis de ansiedad de urgencia, una crisis de ansiedad muy fuerte que no se dé con nada, pues en ese momento tendrás que valorar el poner una benzodiazepina porque ya también corre peligro la vida del feto. A partir del primer trimestre, como ya está el feto más formado, ya la podemos usar con más tranquilidad, pero claro, cuando una paciente está embarazada y tiene ansiedad, es que le tienes que poner algo si no responde a las medidas generales. Siempre, pues yo creo que vosotros manejáis la benzodiazepina con la que os sentís más tranquilos de que la habéis usado ya en alguna embarazada y no ha habido problemas. Nosotros, por ejemplo, manejamos mucho lorazepam, un poco también diazepam. Siempre lo que más tiempo lleva usándose en la embarazada, ¿vale? Este efecto respiratorio que dije yo cuando se ponía intravenoso también puede producir un efecto de bajada un poquito de la frecuencia cardíaca o hipotensión. Benzodiazepina por vía intravenosa puede producir unos efectos secundarios más bruscos, no pasa nada, tenemos que tener al lado el midazolam. Luego hay algunos síntomas inespecíficos que no están directamente relacionados con la benzodiazepina. Hay veces que ponen un psicofármaco y producen alteraciones de laboratorio, empiezan con eosinófilos, leucopenia, bueno, controlamos, volvemos a repetir la analítica y en algunos casos pues a lo mejor tenemos que quitar lo que hemos puesto, pero vamos, este tipo de problemas no suelen ser muy frecuentes con la benzodiazepina. El efecto secundario más frecuente es la torpeza y la debilidad. Si hay pacientes que la benzodiazepina le quita la ansiedad pero los ponen más torpes, incluso a veces, cuando ya tienen mucha dosis, la ataxia es un síntoma ya de sobredosis de benzodiazepina. El paciente viene a la consulta y está atáxico, ¿no? Pues ya está actuando la benzodiazepina sobre el cerebelo. O visión borrosa, o disartria, empieza a hablar y está con el habla. Esos pacientes, a veces, son los que nos pueden hacer sospechar en consulta de que estén haciendo un sobreconsumo de benzodiazepina.
Luego estos efectos son menos frecuentes, incluso hay pacientes que se produce la reacción paradójica y con la benzodiazepina duermen peor que sin tomar la benzodiazepina. La dependencia, es lo que yo he comentado, la dependencia es cuando ya el paciente sigue tomando la benzodiazepina, a pesar de que le produce ya más efectos negativos que positivos. Cuando hay un uso prolongado y tú quitas la benzodiazepina, la intensidad que el paciente tiene de síntomas de abstinencia es lo que nos puede marcar un poco si el paciente es más dependiente o no. Es decir, hay pacientes que le quitan la benzodiazepina y prácticamente está durante 2 o 3 días más inquieto, pero vuelve a su estado normal. Pero luego hay pacientes que no hacen un síndrome de abstinencia completo. Entonces son pacientes que nos van a hacer más dependencia. Porque la dependencia psíquica a la benzodiazepina, o sea, hay pacientes que ya la toman un poco porque si no me la tomo por la noche es que parece que no me duermo. Pero realmente la dependencia a la benzodiazepina es una dependencia física. El paciente nota que cuando no toma esa sustancia, pues se produce como una activación en su cuerpo, en su organismo. La tolerancia nos puede aparecer para el efecto hipnótico, ansiolítico en las primeras semanas y luego ya cuando pasan más meses lo que tenemos que intentar es o minimizar la benzodiazepina o meter, por ejemplo, antihistamínicos. Hay gente que para la ansiedad esta periférica de palpitación usa un poquito el propanolol, intentar hacer otras estrategias, poner ISRS, con lo que cada uno se sienta más cómodo. Pero en general, cuando ya pasan 2 meses, el tiempo que nos teníamos que plantear para que el paciente tome menos benzodiazepina. El problema es cuando ya el paciente lleva tomando la benzodiazepina 3 o 4 años y lo encontramos en consulta. Pues ahí tenemos que trabajar un poco la motivación para que el paciente pueda disminuir el consumo. Cuando quitamos benzodiazepinas podemos notar que el paciente vuelve con ansiedad, que tiene síntomas de retirada o que te hace un síndrome de abstinencia completo. El síndrome de abstinencia es lo que nos marca un poco la dependencia. Yo me acuerdo cuando era residente que vino una abuela a urgencias que se ingresó por un cuadro de delirium que por la noche se ponía a alucinar de que estaba haciendo su trabajo. Le hicieron una punción lumbar, nadie sabía cuál era el origen del delirio y el origen del delirium era que la abuelilla vivía sola, tomaba 4 comprimidos de lorazepam sin control al día, la ingresaron por una caída, nadie sabía que estaba tomando benzodiazepina, le quitaron la benzodiazepina y hizo un síndrome de abstinencia. Hasta que a un internista se le ocurrió pensar que pudiera ser un síndrome de abstinencia de benzodiazepina, le puso una benzodiazepina y el cuadro se dio, para que os fijáis un poco lo que puede ser el síndrome de abstinencia de una benzodiazepina. Ansiedad, cefalea, alteración de memoria, temblores, alteraciones de la percepción, despersonalización, etcétera. ¿Cómo tenemos que desprescribir, que es el título del taller, benzodiazepina o disminuir las dosis de benzodiazepina? Pues depende un poco si el paciente, que es lo que nos podemos encontrar, lleva ya más de un mes, depende un poco si el paciente la está tomando de vida media larga o de vida media corta. Las de vida media larga las podemos disminuir a lo mejor un poquito más, de manera un poquito más avanzada, 50% cada 4 o 5 días. Depende muchísimo de los síntomas que tenga el paciente y de la motivación. Pero lo de vida media corta, a lo mejor nos cuesta más trabajo quitarlas bruscamente, nos va a costar mucho trabajo a lo mejor si el paciente toma 4 alprazolam, quitarlo bruscamente y a lo mejor lo que tenemos que hacer es sustituirle los 4 alprazolam por 3 diazepam, por ejemplo, y luego ir quitando diazepam, ¿vale? Es lo que podemos hacer con los de vida media, pasar de vida media corta a vida media larga, ¿vale? Porque en el caso concreto del alprazolam no podemos retirar más de un comprimido a la semana. Lo podemos sustituir por diazepam o lo podemos sustituir por clonazepam. Cada uno está más familiarizado con algún tipo de benzodiazepina. Hay médicos de familia que las manejan todas, otros se sienten más cómodos con el lorazepam, han tenido mejor experiencia con el clonazepam. Con el alprazolam es quizá con la que tengamos que tener un poquito más de cuidado con el tema de la dependencia, ¿vale? Esto es el caso contrario de la abstinencia. Nos podemos encontrar en urgencia pacientes que estén intoxicados por benzodiazepina y cuando hay una intoxicación ya moderada grave nos tenemos que mandar a urgencias para poner el antídoto, ¿vale? La gabapentina y la pregabalina ya la hemos comentado, actúan a través a nivel del GABA. Sí es verdad que estos fármacos a lo mejor no producen tanta dependencia, pero también nos producen efectos secundarios. La gabapentina, somnolencia, ataxia, depende un poquito de la dosis que usemos. Yo gabapentina la he usado mucho y ahora pues también estamos usando pregabalina, porque pregabalina es un medicamento que usan también los traumatólogos, lo usa medicina interna, pero la pregabalina tenemos que usarla a dosis muy bajitas porque la pregabalina produce muchos efectos secundarios de sedación y de intolerancia, ¿vale? La pregabalina yo la manejo por el efecto ansiolítico, pero de eso ya también sabéis vosotros más que nosotros, para el tema del dolor o para el tema osteomuscular también la usan por ejemplo, los traumatólogos, los reumatólogos también usan mucho la pregabalina, ¿vale? No sé si queréis comentar algo de la pregabalina, gabapentina. Un compañero tuyo me dijo una vez que lo usaba para la deshabituación precisamente del alprazolam. Sí,
sí, claro. que le iba a hacer. Claro, porque lo que hace es tocar el GABA, lo mismo que toca el GABA la benzodiazepina. Se puede usar también para dependencia de benzodiazepina. Es otra alternativa que podéis usar. Si tenéis un paciente que le queréis quitar benzodiazepina o le queréis bajar benzodiazepinas, ponerle un poquito de pregabalina y un poquito de gabapentina y a lo mejor conseguís quitarle la benzodiazepina. Y lo vas solapando. Sí, se puede solapar. Y yo es que tuve un paciente que súper enganchado, además es compañero, y resulta que para pasar la pregabalina le da ansiedad y insomnio. ¿Es así? ¿Le da? Bueno, le da el efecto paradójico. Pero le bajaste benzodiazepina, no, se la pusiste y se agitó. Claro, pero eso puede ser una abstinencia de benzodiazepinas también. El problema cuando quita uno, claro. Así sería la manera de hacerlo, pero en ese compañero a lo mejor le tendrías que volver a mantener la benzodiazepina y ponerle la pregabalina para ver, claro, sin bajar, para ver si el insomnio ese es por la pregabalina o es por lo que estás quitando, porque a veces, nos pasa muchas veces, ponemos un fármaco y el problema no es el fármaco que estás poniendo, es el que estás quitando. Y le atribuimos al nuevo fármaco, ¿sabes? Pero bueno, hay pacientes para todo. Hay pacientes que le puedes poner pregabalina y se pueden notar más nerviosos también por el efecto placebo de ver lo que estoy tomando y si me está sentando bien. Muchos pacientes lo que le tenéis que comer, claro, es imposible, ¿no? Pero yo a algunos pacientes para quitarle la benzodiazepina lo que le diría, digo, tío, tienes que dejar el estrés de trabajo que tienes que intentar estar una semana de baja y plantearle una baja por todo el estrés que tienes e intentar entonces, porque muchas veces la gente toma benzodiazepinas por el ritmo de vida que lleva, porque tiene que estar a las 8 de la mañana habiendo descansado por la noche, porque por la noche tiene que apagar el interruptor como si fuera un reloj y no pensar en todos los problemas. Entonces, hay por ahí un artículo a raíz de preparar la ponencia que en los 10 años yo creo que el consumo de benzodiazepina ha subido, yo no sé qué, una barbaridad. Entonces, yo imagino pues que la gente está más estresada y que la gente muchas veces tiene que recurrir a algo para calmar esa ansiedad de todos los problemas a los que le tiene que hacer frente. Quería comentar una cosa, pero yo he visto casos de insomnio que no los tenemos mucho en cuenta en gente por culpa de utilizar el ordenador hasta última hora y utilizar el móvil. Sí. Y eso es una cosa que... Eso son higiene del sueño. A las 10 de la noche no puedes mirar el WhatsApp, ni puedes mirar el Twitter, ni puedes mirar... O mirarlo una horita, pero claro, si te pones por la noche y te activas y con la luz del móvil a oscura, claro, ahí también hay otros efectos. Vamos a terminar ya 5 minutos para dejar el paso a la compañera con el tema del tema del sueño, que ya lo hemos tocado antes, benzodiazepinas, trazodona, solpirén y otros psicofármacos con efectos sedantes. La quetiapina, la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico que lo usamos mucho a bajas dosis, que tiene un efecto sedante, efecto incluso analgésico, pues esas son alternativas que podemos usar para la benzodiazepina. ¿Cómo actúan las benzodiazepinas? Pues las benzodiazepinas en la estructura del sueño lo que hacen es aumentar la fase 2 no REM y disminuyen la fase 3-4 no REM y la fase REM. Esto hace que el paciente tenga una fase del sueño más reparadora en el sentido de que esta fase es la fase en la que el cerebro trabaja más. Aunque la musculatura está más relajada, el cerebro trabaja más. Entonces, cuando ponemos una benzodiazepina, como disminuimos un poquito esta fase en la que el cerebro trabaja más, el paciente tiene la sensación de que por la mañana está más descansado, ¿vale? Es un poco como actúa la benzodiazepina. Prolonga la fase 2 del sueño no REM y disminuye el sueño REM y la fase 3-4 del sueño no REM, ¿vale? Esto es un poco el mecanismo de acción. Con la de vida media más larga, aquí podemos tener el problema. Cuando lo usamos como hipnótico es que durante la mañana tengan más resaca, ¿vale? Entonces solo tenemos un poco que usar, porque como hipnóticos tenemos de benzodiazepina el lormetazepam, que tiene una vida media corta, el diazepam, que tiene una vida un poquito más larga, para a lo mejor para un insomnio de mantenimiento, y el ketazolam, que es otra benzodiazepina que también tenemos. La más machacona que usamos nosotros también mucho es flurazepam. Flurazepam es dormodor, que es un poquito más machacona, ¿vale? Entonces es un poco lo que tenemos. Hay pacientes que tenemos que ponerle un poco de benzodiazepina a lo mejor y tenemos que poner trazodona, porque hay pacientes que tienen insomnio mixto, tienen insomnio de conciliación y tienen insomnio de fragmentación, ¿vale? Esto es un poco lo que tenemos que manejar. Aquí tenemos las dosis un poco aproximadas. Otra alternativa para el insomnio de conciliación es el Dormicum, midazolam, ¿vale? Paciente que lo que le cuesta es quedarse dormido, pues a lo mejor le ponemos un poquito de midazolam y duerme, se la toma, duerme rápido y para las 4 o 5 de la mañana, si se despierta ya por lo menos dormido 4 o 5 horas, ¿vale? Son un poco las alternativas que tenemos, estas son las más frecuentes. Estaba, por ejemplo, antes el flunitrazepam, que era Roinol, que se la retiraron, esa era muy potente, Midazolam muy potente y puede producir amnesia. Pero claro, si tenemos un paciente con un insomnio de conciliación muy fuerte, a lo mejor durante un tiempo tenemos que usar el midazolam. Si muchos pacientes al final, cuando ya le pierden el miedo a no dormir,
que es un poco la fobia que tienen a no dormirse, los problemas del sueño mejoran también mucho en algunos pacientes. ¿Eh? Porque el lorazepam realmente no tiene un efecto hipnótico directo, el lorazepam sobre todo tiene un efecto ansiolítico, pero si hay pacientes que tú le pones el lorazepam por la noche y como se relajan, consiguen conciliar el sueño. El lorazepam es muy parecido al lormetazepam en mecanismo de acción y en duración, ¿vale? Lo que pasa es que quizás el lormetazepam lo usamos más como hipnótico, ¿vale? Porque a lo mejor es un poquito más rápido, pero claro, el lorazepam cuando tú lo pones por la noche también relaja, lo mismo que si pones, por ejemplo, el Lexatin por la noche, pues hay pacientes que le relaja un poco y también puede dormir. Pero como hipnótico, claro, serían estos. Lo que pasa es que a veces usamos la benzodiazepina ansiolíticas también para que duerman. Usamos Orfidal, usamos Transilium, usamos... Una pregunta. Es que muchas veces a mí lo que me chirría un poco que utilicen ansiolíticos de un tipo y luego por la noche otro. Chirría, pero tiene su sentido, porque tú puedes usar vida media para una cosa y vida media corta para otra cosa. Y si en vez de poner 4 tranquimacin, pones un tranquimacin y un Transilium, o un tranquimacin y un Valium, lo está haciendo un poco mejor para disminuir la dependencia. Comprendo que chirríe, nosotros lo hacemos muchas veces en psiquiatría y a algunos compañeros choca, pero a veces, en vez de usar tanto Orfidal, tanto tranquimacin, pues a lo mejor es mejor usar un poquito menos Orfidal y poner por la noche un poquito de Valium, poner Sedotime. Estoy hablando de lo mismo de principio activo que de marcas comerciales, porque realmente muchas veces de Pinar nos lo hemos aprendido por la marca comercial. Esto es un poco la vida media que he comentado. Los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, la trazodona, que la trazodona se tolera muy bien, pero la hipotensión ortostática sí nos puede pasar, ¿vale? Y a algunos pacientes le produce dolor de cabeza. Y a algunos pacientes muy cardiópatas también la tenemos que usar con más precaución. Pero la trazodona es muy buen hipnótico, sobre todo porque no produce tolerancia. El paciente dentro de 6 meses necesita la misma dosis, no es como aquellos pacientes que llevan 6 meses con el lormetazepam y a lo mejor tienen que tomar más porque se han hecho tolerantes. Luego tenemos el Zolpidem, que lo hemos comentado. El Zolpidem dura muy poquito. Fijaros que el Zolpidem tiene una vida media plasmática a lo mejor de 3 horas. Pero si al paciente lo que le cuesta es quedarse dormido y luego ya cuando se queda dormido ya duerme de un tirón, pues ahí sí podemos usar un poquito el Zolpidem. Lo que pasa es que el Zolpidem tiene muchísimos efectos secundarios y hay gente que no lo tolera. Reacción paradójica, alucinaciones visuales, etcétera. Bueno, luego dejaremos 5 o 10 minutos para preguntas. Simplemente comentaros, fijaros qué estudio tan bueno hicieron en pacientes. Los que hicieron este estudio se plantearon, que eso lo podéis hacer en vuestras consultas, intentar disminuir el consumo de benzodiazepina en la población. ¿Cómo lo hicieron? Con psicoeducación, incluso le mandaron cartas a pacientes para explicarle un poco sobre los beneficios y perjuicios de tomar la benzodiazepina, como si le intentamos decir al paciente los beneficios y perjuicios de fumar. Pues en aquellos pacientes en los que se hicieron intervenciones, 27% de disminución frente al 5% en los que no se hicieron intervenciones. Con lo cual, para concluir, desprescripción de benzodiazepina sí, pero tenemos que saber motivar y tenemos que saber educar al paciente y explicarle un poco cuáles serían los inconvenientes y las ventajas de no tomar benzodiazepina, ¿vale? Seguimos con opiáceos y luego seguimos hablando para... Bueno, pues vamos a tratar el tema de los opiáceos y sobre todo pues del tratamiento del dolor y la desprescripción, que es a lo que venimos. Bueno, pues sabemos que en los últimos años ha habido un aumento, como decía mi compañero, del consumo de benzodiazepinas y también de opiáceos. La prevalencia en la población alcanza más del 1% y en Estados Unidos todavía más. El dolor es una experiencia, como vemos, sensorial y emocional desagradable y existen varios tipos de dolor. Para eso la escala de la Organización Mundial de la Salud aconseja comenzar por el primer escalón, que son los analgésicos no opioides, y utilizar medidas no farmacológicas. Dentro de la farmacológica, el paracetamol, los antiinflamatorios como la INE o el metamizol, y después esto se usa sobre todo en lo que es el dolor somático, como puede ser por ejemplo una lumbalgia. Si hablamos ya de dolor nociceptivo de tipo visceral, usamos como un cáncer por ejemplo, usamos más el escalón 2 y 3, siempre teniendo en cuenta que podemos usar además el escalón primero. En el 2 y en el 3 tenemos los opioides débiles y potentes respectivamente, y los de opioides débiles como codeína y tramadol, y los potentes como la morfina o el fentanilo. En el último escalón ya tenemos medidas que pueden ser invasivas, como son por ejemplo las infiltraciones, y siempre nos planteamos el uso de coanalgésicos. En el caso del tramadol, la dosis inicial son 50 miligramos cada 6-8 horas,
tiene un texto terapéutico de 400 miligramos. Se puede usar en vía oral, rectal, subcutánea, intramuscular o intravenosa. Y una vez controlado el dolor con la liberación normal, se pasa a liberación retardada cada 12 horas. Es muy eficaz en el dolor neuropático, en el dolor agudo y en el dolor crónico moderado a intenso. Es importante tener en cuenta que baja el umbral convulsivo y que además en pacientes con insuficiencia renal puede acumularse. La codeína, por ejemplo, está indicado en dolores moderados, se comienza con 30 miligramos cada 4 o 6 horas y tiene un texto terapéutico de 60 miligramos cada 4 horas. Se puede usar vía oral o rectal, sabemos que da estreñimiento, en los ancianos conviene no usarlo, limitar el uso, digamos, y en caso de efectos secundarios, pues usar los laxantes, por ejemplo, ¿no? En cuanto a opioides potentes, tenemos la morfina, que no tiene texto analgésico, que tiene, en la medida de lo posible debemos usar vía oral, y que existe el mecanismo de acción rápido cada 4 horas, que comienza su acción a los 20 minutos, tiene un pico a los 60 y alcanza lo que es el efecto pleno a las 12-15 horas. Cuando está conseguido controlar el dolor con la deliberación rápida, pasamos a retardada cada 12 horas. En la dosis inicial hay que utilizar, comenzamos siempre por morfina oral rápida. En los pacientes que previamente no habían usado otro opioide, se comienza por 5 o 10 miligramos, si es joven o adulto, o en los ancianos y debilitados por la mitad de la dosis. Y luego en los pacientes que previamente habían sido tratados con opioides, lo que hacemos es calcular la dosis antianalgésica. Transcurridas las 24 horas, es decir, al día siguiente, volvemos a valorar el dolor. Si no tiene dolor, se mantiene la misma dosis, y si tiene, lo que hacemos es ir aumentando, esto se va a repetir con el resto de opioides. Un 25-50% de la dosis cada 24 horas hasta controlar siempre el dolor. Pero muy importante, evaluar el dolor al inicio, cuando estamos tratando, y siempre tener un seguimiento. Si el paciente tiene controlado el dolor con morfina rápida, pasamos a retardada cada 12 horas, y la primera dosis de morfina retardada se administra junto con la última dosis que vamos a dar de morfina oral rápida. Cuando hay agudizaciones, el tratamiento consiste en dar dosis suplementarias de morfina rápida, que son dosis, si tenemos la dosis diaria total, pues calculamos el 10-15% de la dosis y eso es lo que utilizaremos para dar, esa será la dosis suplementaria. Si el paciente necesita más de 3 o 4 dosis diarias, tenemos que plantear si aumentar la dosis diaria total y evaluar también si estamos controlando el dolor y la causa. Los efectos secundarios son más intensos en caso de insuficiencia renal, y los que están tratados con liberación retardada no pueden tomar productos con alcohol porque aumentarían el efecto. La morfina subcutánea está indicada cuando no se puede usar la vía oral, y se coloca una aguja del calibre 27 en el tejido subcutáneo del paciente, que es la forma de hacerlo. La disminución de la dosis de los opioides siempre es progresiva y suele ser a razón de un 10-25%, dependiendo de si lo debemos hacer titular más despacio o más deprisa. El fentanilo transdérmico, muy usado sobre todo también en población anciana, porque no se acumula tanto como la morfina. No tiene techo analgésico, comienza el efecto un poquito después que la morfina, 12-14 horas, y al retirar el parche se mantiene la analgesia hasta un día más. Es útil cuando no se puede usar la vía oral, en problemas de obstrucción intestinal como ilio, en obstrucción del conducto biliar, cuando existe insuficiencia renal porque el metabolismo es hepático, y no conviene usar en dolor agudo postoperatorio por el riesgo de depresión respiratoria. En los pacientes no tratados con opioides potentes se debe comenzar con el parche de 12 o 25 miligramos por hora e ir administrando conjuntamente morfina oral de liberación rápida, 5 o 10 miligramos o la mitad si son ancianos o debilitados, o bien se puede usar oxicodona rápida de 5 miligramos cada 4 horas si el paciente sí tiene dolor. En los pacientes que previamente habían sido tratados con otro opioide se calcula la dosis equianalgésica. Junto con el primer parche se administra la última dosis del opioide retardado. Si recibía, en caso de que recibiera el opioide que estaba tomando antes era morfina o oxicodona rápida, pues se le administran hasta 3 dosis siguientes tras colocar el primer parche de fentanilo. Los parches se deben cambiar cada 3 días
y si sigue con mal control del dolor, pues se incrementa la dosis previa de fentanilo en 25, acordaros de la regla del 25%, siempre para incrementar 25% y para retirar 25% también. En las agudizaciones del dolor, el paciente toma dosis suplementarias de morfina o oxicodona oral rápida, que es lo más usado, que se pueden repetir cada 4 horas, o morfina subcutánea, que puede repetir cada hora, y serán las dosis, las equianalgésicas correspondientes a un 10% de la dosis diaria total. Se puede utilizar también el citrato de fentanilo oral transmucoso en el caso de que estemos usando fentanilo transdérmico y haya una agudización del dolor. Las interrupciones, pues gradualmente. Indicación del citrato de fentanilo oral transmucoso en agudizaciones del dolor crónico, sobre todo oncológico, en pacientes que ya eran tratados con opioides y han tenido buena tolerancia. El efecto comienza muy rápido, a los 5 minutos, porque tiene una absorción rápida a nivel de la mucosa. De hecho, consiste en pasarse el comprimido de una mucosa a otra de la mandíbula, por lo tanto, si hay mucositis, pues no convendría ponerlo porque no tendría el efecto. La dosis inicial es un comprimido bucofaríngeo de 200 microgramos y luego se puede repetir a los 15 minutos si no existe control analgésico. No se deben utilizar más de 2 comprimidos en un mismo episodio de dolor y más de 4 en un mismo día. Si se aumenta la dosis del opioide de acción prolongada, pues es posible que sea necesario revisar la dosis que estamos usando del citrato de fentanilo oral transmucoso. La oxicodona tampoco tiene texto terapéutico, tiene menos efectos secundarios en cuanto a náuseas, trastornos cognitivos y pruritos que la morfina, por eso también es usado en ancianos bastante. En el inicio del tratamiento se usa la forma oral rápida, cada 4 horas, existen cápsulas de 5 y de 10 miligramos, y luego se pasa a la liberación retardada cuando el dolor está controlado cada 12 horas. Se tienen que tragar los comprimidos enteros y tiene un primer pico de acción a la hora de la administración. En los pacientes que previamente estaban tratados con opioides, no tratados con opioides, se colocan 5 miligramos cada 4 horas o la mitad en ancianos y debilitados. Y en los que previamente habían tomado algún opioide se calcula la dosis equianalgésica. Transcurridas 24 horas valoramos el dolor. Que no tiene dolor, mantenemos la misma dosis. Que continúa con el dolor, aumentamos de el 25% o hasta un 50% puede ser. ¿Cómo se pasa de la oxicodona rápida a retardada? Pues una vez que el paciente tiene controlado el dolor, pasamos a liberación retardada cada 12 horas. La hidromorfona se usa en dolor crónico moderado a intenso. Existen comprimidos de liberación prolongada de 4, 8, 16 y 32 miligramos. Se administran cada 24 horas y se deben utilizar con precaución en insuficiencia renal y hepática. Y también en patología intestinal como ilio. En pacientes no tratados con opioides se comienzan por comprimidos de 4 miligramos y se administran conjuntamente morfina oral de liberación rápida para hacer un poquito más antes el efecto, que se pueden repetir cada 2-4 horas si el paciente tiene dolor. En los previamente tratados con opioides se calcula la dosis equianalgésica de hidromorfona y si el paciente tiene mal controlado el dolor se incrementan en un 25-50% la dosis. En agudizaciones se puede usar dosis suplementarias de morfina u oxicodona oral rápida, que puede repetir cada 2-4 horas, o de morfina subcutánea, que puede repetir cada hora hasta aliviar el dolor. Las dosis suplementarias deben ser las equianalgésicas correspondientes a un 10% de la dosis diaria total de hidromorfona. Si el paciente necesita más de 4 dosis diarias, evaluamos si no necesitará más dosis diaria total de hidromorfona. El aumento y la retirada es al 25%, lo vamos haciendo de 25 en 25%. La buprenorfina transdérmica tiene un texto terapéutico de 4 miligramos día, se usa en dolor moderado o intenso. En los pacientes que no estaban tratados con opioides potentes se utilizan parches de 35 miligramos por hora y se administran conjuntamente un comprimido sublingual de buprenorfina. Los pacientes tratados previamente con opioides se calcula la dosis analgésica de morfina oral y se multiplica por 0,7 o 0,9 para obtener el parche de buprenorfina que tenemos que usar. Debe reemplazarse como máximo a las 96 horas porque luego no tiene efecto. Para facilitar el uso se puede cambiar el parche 2 veces a la semana de intervalo y así vamos cambiándolo. En agudizaciones se toma un comprimido de buprenorfina sublingual de 0,2 miligramos que se puede repetir cada 6 horas. A las 6 horas, y si precisa 3 o 4 comprimidos diarios, volvemos a evaluar si tenemos que aumentar la dosis total diaria.
No está autorizado, no existen estudios en menores de 18 años. En insuficiencia hepática tenemos que tener cuidado y en los pacientes febriles también porque puede aumentar la absorción, así como en los caquésticos. Bueno, esto es una tabla que podemos ver para hacer las equivalencias, ¿vale?, de un opioide a otro. ¿Queréis que le...? Sí. Bueno, efectos adversos de los opiáceos, pues tenemos desde problemas gastrointestinales como las náuseas, el estreñimiento, sedación, somnolencia y confusión en todos los pacientes, y hay que tener más en cuenta a los ancianos, depresión respiratoria, prurito, dolores musculares, sudoración, hiperalgesia también, el efecto contrario, aumento del dolor, problemas cardíacos como bradicardia o hipotensión. Ahora hablaremos de la tolerancia, dependencia, que ya lo ha explicado mi compañero antes también, lo que consiste, retención urinaria, alteración del sistema inmune y otros efectos secundarios, pero son múltiples. Las interacciones más importantes, pues el alcohol, las benzodiazepinas, los barbitúricos y los antidepresivos IMAO, así como los neurolépticos, potencian la depresión respiratoria cuando se prescriben junto con opiáceos. Los opiáceos y las benzodiazepinas tienen, si se prescriben conjuntamente, un efecto sinérgico, es decir, que puestos los dos, el efecto es mayor que la suma de cada uno por separado. Y además producen efectos secundarios con sedación excesiva, ronquido, dificultad en el despertar, alteración en el comportamiento, deterioro psicomotriz y deterioro cognitivo. En cuanto a comorbilidad, tenemos que tener en cuenta que cuando existe un trastorno psiquiátrico, sobre todo ansioso-depresivo, esto aumenta el dolor físico. Lo vemos claramente, por ejemplo, en la fibromialgia. Y el dolor físico también aumenta el estado de depresión y de ansiedad. Entonces esto se convierte en un círculo vicioso en el cual el paciente nota que necesita cada vez consumir más opiáceos por el efecto analgésico y también pues benzodiazepina. Por lo tanto, siempre hay que valorar si existe un trastorno psiquiátrico comórbido, ¿vale? Y porque además esto va a aumentar la frecuencia y la dosis del opiáceo y por lo tanto puede haber riesgo de tolerancia, de dependencia y de adicción a estos fármacos. Tolerancia, lo que ha explicado mi compañero, el paciente necesita cada vez tomar más dosis del fármaco para conseguir el mismo efecto, en este caso analgésico, y se puede solucionar de forma rápida, en principio, retirando el opiáceo o bajando la dosis. La última clasificación de enfermedades, el DSM-5 a nivel psiquiátrico, la clasificación americana, considera que es un criterio, o sea, la tolerancia la considera como, en la clasificación anterior no la consideraba, ahora sí está considerado como un criterio diagnóstico si existe tolerancia de trastorno por consumo. La abstinencia se produce cuando se suspende, sobre todo de forma brusca, el opiáceo, o también a veces cuando se administra un antagonista del mismo. Los síntomas pues varían en gravedad y duración, puede ser hasta 14 días. Los más frecuentes son la ansiedad, la sensación de malestar como disforia, los dolores musculares y articulares, la secreción, la rinorrea, piloerección, etcétera. Es un fenómeno que también es predecible como la tolerancia y que podríamos corregir retirando el fármaco. Y el DSM-5 también lo considera, o sea, la última clasificación, como un criterio diagnóstico del trastorno por consumo. El uso indebido. El uso indebido se refiere a cualquier uso fuera de la prescripción médica, desde tomar más dosis, por ejemplo, para automedicarse, hasta el anciano que no sabe si se ha tomado el fármaco y se lo vuelve a tomar porque no lo sabe, eso también se considera un abuso y un uso indebido del fármaco. El que toma el opiáceo por consejo del vecino, de la familia, etcétera. Los errores en la administración, en el uso incorrecto de la compresión, o sea, que no comprenda la pauta. Todo esto supone un uso indebido del fármaco. Entonces, ante la sospecha de un abuso, lo que tenemos básicamente que controlar, se pueden hacer varias vías. Una es intentar retirar progresivamente el fármaco, y lo mejor es hacer un tratamiento estructurado con opioides, que consiste en ir reduciendo la dosis progresivamente, y nos podemos ayudar de los controles de orina, los controles toxicológicos, para ver si el paciente verdaderamente está cumpliendo con el tratamiento. En los pacientes en los que falla el tratamiento estructurado, se puede considerar el servicio, lo podemos derivar al servicio de adicciones. En España, los fármacos comercializados para hacer este tratamiento estructurado y la desprescripción son la metadona y la buprenorfina naloxona.
Entonces, la metadona es un agonista. Bueno, los opiáceos hacen efecto en los receptores kappa mu y delta, que son los receptores que afectan al dolor. Bueno, pues la metadona lo que hace es evitar que se una el opioide al receptor mu, y en lugar de ello, o sea, se coloca la metadona, ¿vale? Tiene una vida media larga, es activo vía oral, y se recomienda comenzar con dosis bajas, menos de 30-40 miligramos al día, e ir ajustando a razón de 30-50% de la dosis de partida cada 2-3 días. Hay que tener, el problema de la metadona es que a veces el paciente se hace también adicto a la metadona, y el ambiente en el que se mueva pues también puede propiciar que se haga adicto a eso. A medida que se va aumentando la dosis de metadona, se va disminuyendo la dosis del opioide a razón de, más o menos, acordaros, del 25-50%. En los pacientes con adicción a analgésicos opioides, lo más adecuado es que una vez que se consigue la estabilización, se reparta la dosis total de mantenimiento en 2 o 3 tomas diarias. Se tiene mayor experiencia que con buprenorfina naloxona, aunque ya veremos que tiene algo de más efectos secundarios, también es más potente. La buprenorfina naloxona es un agonista opioide parcial. Entonces, tiene actividad agonista sobre los receptores muy opioides, pero es antagonista de los receptores kappa. Es antagonista cuando se administra por vía parenteral. Por lo tanto, para que actúe como agonista parcial, lo usaremos en vía sublingual. En comprimidos, lo hay de comprimidos de 2 miligramos de buprenorfina 0,5 de naloxona, 8 de buprenorfina y 2 de naloxona. Como la buprenorfina es agonista parcial, pues se debe iniciar la inducción cuando se objetive signos claros de abstinencia, porque si no puede provocar un síndrome de abstinencia. Para poder realizar la inducción, iniciarla, es necesario esperar un tiempo siempre a que haya pasado, retiramos el opioide, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de la heroína y los opioides de acción ultra rápida se esperan 6 horas, en el caso de los opioides de acción rápida 12 horas y en el caso de los de acción prolongada entre 36 y 48 horas. Se recomiendan dosis de estabilización entre 16 y 24 miligramos al día, que se reparten de 2 a 3 veces por día. ¿La ventaja sobre la metadona? Pues que tiene un mayor perfil de seguridad y eficacia y por lo tanto pues menos efectos secundarios. También tiene mejor impacto sobre las funciones cognitivas, por lo tanto en ancianos en cuanto al deterioro cognitivo pues también nos ayuda, y tiene un efecto techo sobre la depresión respiratoria. Bueno, dicen aquí de 2 ancianitos que los pobres vienen con las cajas, y es lo que decía José Ángel antes, que a lo mejor te presentan 3 cajas y a lo mejor está tomando lo mismo pero con diferente nombre comercial, ¿no? Bueno, pues en los pobres ese tomarse porque no saben que se están tomando más de la cuenta también se considera un uso indebido del fármaco, y también puede provocar, aparte de todos los problemas de tolerancia, dependencia y adicción, pues todos los problemas físicos que conlleva en un anciano, que hay que utilizar por la dosis más baja, eficaz, etcétera, ¿no? Motivos para desprescribir opiáceos: pues que se haya alcanzado la remisión del dolor, en caso de que estemos pensando en que pueda estar haciendo una dependencia, o que existan reacciones adversas que no se puedan tolerar. Complicaciones por la retirada brusca, pues desde ansiedad, insomnio, aumento del dolor obviamente, síntomas pseudogripales, escalofríos, efectos secundarios como diarreas, vómitos y espasmos musculares. ¿Y qué se recomienda? Pues se recomienda disminuir la dosis entre el 10 y volvemos al 25% por día, o lo podemos hacer, por ejemplo, más espaciado, si existe pues un riesgo, si pensamos que hay un riesgo de dependencia psicológica, a lo mejor lo hacemos pues vamos subiendo del 25, bajando del 25%, en vez de cada día, pues lo vamos haciendo cada 2-3 días o cada 1 o 2 semanas, dependiendo. Cuando se alcanza 1/3 de la dosis inicial, se puede enlentecer la pauta anterior. En vez de seguir con el 25%, pues disminuimos, por ejemplo, de 10 en 10%. Y si aparecen síntomas de abstinencia, pues lo que hacemos es que mantenemos más tiempo la misma dosis, en vez de seguir bajando, o volvemos a la dosis inmediatamente superior que teníamos. Tratamiento basado en desprescripción basado en la abstinencia. Pues lo que consiste es en la desintoxicación, que muchas veces se tiene que hacer a través de ingreso hospitalario. Esta opción es buena cuando el paciente está motivado y sobre todo cuando tiene buen apoyo social, o cuando no tiene una historia de abuso previo, por ejemplo, o cuando no tiene comorbilidad psiquiátrica, porque si no, no va a tener éxito este tratamiento.
Tratamientos basados en la medicación sustitutiva, pues consiste en pasar de un opioide de acción rápida a uno de liberación más prolongada, consiguiendo la menor dosis eficaz y de forma progresiva. Esto reduce el uso indebido de los opioides, aumenta la adherencia al tratamiento y luego se va realizando, cuando hacemos la rotación del opioide, pues al pasar de opioide de liberación rápida a otro más prolongado, pues luego el de acción más prolongada lo retiramos progresivamente. Y por supuesto hay que tener en cuenta otras alternativas terapéuticas como lo es la psicoeducación, el coaching, el entrenamiento en habilidades sociales, el control del dolor a través de una buena dieta, de un ejercicio físico, de terapia de relajación, etcétera. Todo eso hay que tenerlo en cuenta junto con el tratamiento farmacológico que estemos haciendo para la desprescripción. Bueno, y ahora vamos a ver lo que recomienda la guía de prevención de enfermedades en el caso de la desprescripción de opioides. Se basa en 3 preguntas. Las recomendaciones, que son cuándo iniciar o continuar el tratamiento con opioides para el dolor crónico, en la selección de dosis, duración, seguimiento e interrupción de los opioides y en evaluar el riesgo y hacer frente a los daños del uso de opioides. Las principales recomendaciones son que hay que evaluar el dolor siempre antes y durante el tratamiento, que tenemos que tener en cuenta la existencia de factores de riesgo que pueden afectar a la dosis y como son, por ejemplo, la edad del paciente. En ancianos ya sabemos que hay que utilizar menos dosis, que se acumula más el fármaco, que tienen una absorción más errática, que hay que tener en cuenta que producen efectos mayores en el deterioro cognitivo. El peso, pues por lo que ha dicho antes José Ángel, si tiene más masa grasa, pues la absorción es peor también. O sea, existen alergias, si existe estado mental alterado, que tenga una ansiedad o una depresión que nos haga suponer que va a necesitar, que el paciente va a necesitar o nos va a pedir más opiáceos o porque va a tener la sensación de un mayor dolor, ¿no? Enfermedades comórbidas físicas como son el EPOC, la apnea obstructiva del sueño, porque además los opioides aumentan el riesgo de depresión respiratoria, las insuficiencias hepáticas y renales porque habrá que disminuir o titular mejor la dosis, etcétera. Para el dolor crónico se prefiere la terapia no farmacológica, según esta guía, y el tratamiento no opioide. Y si esto falla, es cuando empezamos ya a hacer el escalón de la Organización Mundial de la Salud. El tratamiento siempre debe ser interrumpido cuando los beneficios no sean mayores que los efectos adversos y se dará de preferencia el uso a la liberación inmediata con la dosis efectiva más baja y con el aumento progresivo, evaluando siempre que, por ejemplo, siempre se calcula de todos los opioides para saber cuándo estamos en dosis máxima, bueno, dosis máxima no, pero dosis alta o de riesgo, calculamos la dosis equivalente de morfina y existe riesgo cuando existe una equivalencia a mayor o igual de 50 miligramos equivalentes de morfina al día o muy alto riesgo cuando son más de 90 miliequivalentes. Para el dolor agudo no conviene usar opioides más de 3-5 días, ¿vale? Como mucho una semana. Se deben evaluar siempre los beneficios y los riesgos a la semana, al mes y luego cada 3 meses. Y en los casos que se necesiten, pues debemos ofrecer la naloxona, ¿no? Como antagonista en el caso de dosis altas, a partir cuando ya tenemos dosis equivalentes de morfina a partir de los 50 miligramos al día. Hay que revisar al inicio del tratamiento y cada 3 meses el historial de prescripción de receta. No vaya a ser que el médico de familia, vosotros le estéis poniendo un opioide, pero que luego el especialista de trauma o de reuma le esté poniendo también el mismo opioide y entonces el paciente que no se entera pues esté tomando 2 opioides, ¿no? Usar los test de detección de fármacos en orina para controlar si el paciente está cumpliendo bien con el tratamiento. Se debe evitar la prescripción de opioides mayores y menores y de opioides y benzodiazepinas porque tienen el efecto sinérgico y por tanto un efecto mayor. También hay que evitar la prescripción de ibuprenorfina, que esto ya lo habíamos comentado antes, en pacientes en tratamiento con otros opioides porque puede desencadenar el síndrome de abstinencia y se debe ofrecer siempre el tratamiento basado en la evidencia, que en el caso de desprescripción eran aquí en España la metadona y la buprenorfina naloxona.
Hay que considerar las características siempre cuando hacemos el informe o lo escribimos en la historia clínica, pues poner la administración, si lo estamos poniendo en dosis de acción en acción rápida o retardada, si ponemos miligramos escrito todo entero, miligramos y no mg para evitar confundir miligramos con mililitros. Y cuando se va a efectuar el incremento de la dosis, se comprueba que la dosis calculada es segura para el paciente, de manera que, por ejemplo, cuando el aumento de la dosis de morfina oral o doxicodona, pues no debe ser mayor que el 50% de la dosis previa. Recuerda siempre el 25-50%. Cuando se va a cambiar de un opioide a otro, hay que calcular siempre la dosis analgésica para asegurarnos de que está tomando la dosis, que no vayamos a hacer una sobredosis accidental. Hay que considerar el asesoramiento de un experto, de un especialista, cuando, a pesar de hacer una escalada de la dosis, el dolor sigue estando, o en dosis ya a partir de 180 miligramos de morfina al día o equivalente. En pacientes con dolor crónico oncológico hay que prescribir dosis de rescate para el dolor irruptivo, ¿vale?, indicando siempre la frecuencia máxima de utilización. Y en el dolor no oncológico hay que prescribir los opioides potentes e intentar prescribirlo solo en aquellos pacientes que no responden o en los que son aconsejados bueno, siempre se aconseja tratamiento, otros tratamientos analgésicos. Al derivar un paciente con prescripción de opioides de atención primaria al hospital, el médico de atención primaria debe indicar siempre lo que hemos comentado antes, las dosis, la presentación, etcétera. Ayuda mucho, por ejemplo, separar, guardar los de liberación inmediata y los de liberación retardada en sitios separados para no equivocarnos. En el caso de los de liberación prolongada se deben tragar enteros porque si lo partimos a la mitad no hace el efecto deseado. Y hay que comunicar siempre cualquier signo de sobredosificación, ¿vale?, como deterioro cognitivo, caídas, etcétera. En cuanto a prácticas seguras del uso de parches de fentanilo, psicodona e hidromorfina, se deben prescribir solo en pacientes con dolor crónico intenso. Hay que considerar las interacciones con los inhibidores del citocromo 3A4 y con los inductores, los inhibidores como la eritromicina, que aumentan las concentraciones de fentanilo y oxicodona, o los inductores, que lo que hacen es disminuirlas. En el caso de poner depresores del sistema nervioso central, tenemos que tener en cuenta, como la benzodiazepina, que se producen efectos depresores aditivos, y ante la sospecha de sobredosificación, pues lo que hacemos es retirar inmediatamente el parche y monitorizar por lo menos 24 horas tras la retirada. Y ahora vamos a hacer... Quedan sí, 10 minutos. Sí. Si quieres, leemos conclusiones. Sí. Si tenéis preguntas, preguntamos. Si no preguntamos, damos los casos clínicos como Vale. quedan. Sí, porque las conclusiones serían... Las conclusiones del taller serían... El tema de la benzodiazepina es muy importante, el mayor riesgo de dependencia, mayor frecuencia y duración de la dosis y menor vida media. Las benzodiazepinas que tienen más riesgo de dependencia son las que tienen menos vida media y las más potentes. Evitar prescripciones innecesarias, limitar la duración del tratamiento en la medida de lo posible. Cuando tengamos una benzodiazepina de vida media corta, que es la que más probablemente nos produce dependencia, a veces en vez de retirarla de manera brusca, pasar a vida media larga, y la vida media larga es más fácil de retirarla, y la reducción siempre lenta y gradual, ¿vale? Y trabajar siempre, como para cualquier desprescripción, el aspecto motivacional del paciente. Y las conclusiones de opiáceos. Bueno, pues que el dolor es la experiencia sensorial y emocional desagradable, de donde influyen varios aspectos personales del paciente, que ante la sospecha de abuso conviene hacer un tratamiento estructurado, que en España lo que está comercializado con indicación para desprescribir opioides son la metadona y la buprenorfina naloxona, y que hay que calcular siempre, cuando se va a cambiar de un opioide a otro, la dosis analgésica y reducir la dosis entre un 25 y un 50% para evitar sobredosis accidental. Muchas gracias y...